Bendiciones, mis hermanos. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor, estamos nuevamente para hablar de su palabra. Gracias a Dios porque nos permite revisar y aprender de la palabra del Señor. Precisamente, vamos a tocar hoy un tema que lleva por título El creyente y la verdad de Dios. Vamos a tomar como base la porción bíblica que está en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 13, y continuamos hasta el capítulo 3, el versículo 5, y dice de la siguiente manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Gracias, Señor, te damos por esta porción bíblica tan hermosa. Y es un reto para nosotros entender que hay muchísimas cosas que como creyentes debemos estar motivados a seguir luchando por la fe, la cual hemos escuchado, y que cada día debe ser fortalecida en nosotros a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque es una manera en que nosotros podemos seguir adelante, porque el creyente debe siempre buscar la verdad tuya, Señor, la verdad que tú nos has enseñado a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Señor, a que podamos entender y poner en práctica todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, esta porción que hemos escuchado, estamos leyendo, es una de parte de la carta, la segunda carta que envía el apóstol Pablo a los hermanos que están en Tesalónica, una gran ciudad, una ciudad muy movida, y en realidad es, esta es una carta para una iglesia que necesitaba motivación. Era necesario para ellos estar motivados, porque todo lo que estaba ocurriendo en la ciudad y en la iglesia, y con mucha gente que estaba tratando de intervenir para modificar, para cambiar algunas cosas en cuanto a la creencia. Dice que el apóstol Pablo necesitaba corregir conceptos erróneos en cuanto a la segunda venida de Cristo. Tanto la primera carta como la segunda carta enviada a los tesalonicenses habla acerca de la venida de Cristo y de la manera en cómo el creyente debe estar bien enterado de todas las cosas que iban a ocurrir. Incluso el apóstol Pablo en esta carta, esta segunda carta, da una especie de cronograma de cómo debe ser, o cómo será la venida de Jesucristo para este mundo, específicamente para Israel, en cómo Dios a través de Jesucristo iba a estar gobernando a su pueblo aquí. Y sabemos también que están las figuras de el anticristo, el falso profeta, o sea, todas esas de una manera cronológica el apóstol Pablo lo está mostrando aquí. Pero ¿qué está ocurriendo? El apóstol Pablo está
percibiendo, está entendiendo que muchos tienen dudas en cuanto a eso, otros están hablando cosas equivocadas. Y precisamente hay hombres o mujeres que estaban hablando de una manera en que estaban confundiendo la iglesia y estaban diciendo cosas equivocadas. Y muchos creyentes lo estaban aceptando. Es como ahorita hay mucha información o muchas opiniones que son tan equivocadas y tan lejos de la palabra de Dios, y hay iglesias que lo creen fielmente. Entonces, nosotros debemos estar bien basados en cuanto a la doctrina, en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, para poder entender que la verdad de Dios solo está en la palabra. Por lo tanto, hermanos, el apóstol también aclaró grandes verdades que cada creyente debe considerar o debe tener en cuenta como fundamentos de su fe. Entonces, las iglesias de hoy en día están luchando también por entender la verdad, pero nosotros no podemos perder de vista que la verdad está solo en la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con muchos falsos profetas, con muchas personas que están cayendo en la apostasía, hablando incluso en contra de Cristo, que Cristo no viene, que el Espíritu Santo no existe, incluso solo están basándose en lo que el hombre puede hacer. Lastimosamente, hay muchas iglesias hoy en día que están prácticamente luchando para que la palabra de Dios desaparezca. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque tanto en esa época donde el apóstol Pablo estaba enviando esa carta a los tesalonicenses, igualmente hoy nosotros estamos viendo de hombres y mujeres que quieren torcer el sentido de la palabra de Dios o simplemente quieren quitar lo que es la verdad de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo debe actuar el creyente ante la verdad de la palabra de Dios? ¿Cómo debemos actuar tú y yo? ¿Qué debemos hacer? Y una de las cosas que quiero empezar diciendo es que nosotros sabemos que hay una verdad y esa verdad está en la palabra de Dios. Pero nosotros no podemos conocer la verdad de Dios si no estudiamos su palabra, si no nos congregamos, si no vamos a la iglesia, si no escuchamos los mensajes de la palabra de Dios, si no estudiamos todo lo referente a la verdad de Dios. A veces nos conformamos con solo escuchar una parte, pero no empezamos a investigar a profundidad lo que esta persona está explicando o está predicando. Entonces, ¿cómo debe actuar un creyente ante la verdad de la palabra de Dios? El apóstol Pablo nos da algunas instrucciones que como creyentes debemos considerar, abrir nuestros ojos y nuestros oídos para poder cumplir. Entonces, nosotros como un creyente que debe ver y amar la verdad de Dios. ¿Qué es lo primero que debe hacer ese creyente? Lo primero que debe hacer el creyente es creer toda la verdad de Dios. Toda. Creer. No es solo escuchar. No es solo saber. Esta es la palabra clave. Creer. Y creer significa que tú sabes, pero te motiva a hacer algo. Ahora, ¿por qué nosotros debemos creer toda la verdad de Dios? Versículos 13 y 14 de este segundo capítulo nos dice que primero nosotros debemos creer toda la verdad de Dios porque nos amó desde un principio. Dice el 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor. Es decir, ya de antemano nosotros debemos entender que Dios nos ama. Ese es el primer paso. Dios siempre se ha acercado a la humanidad. Dios siempre se ha acercado a hombres, mujeres, niños. Y es necesario que tú y yo como creyentes debemos entender que debo creer toda la verdad de Dios porque Él me ama. Y si alguien me ama, no va a querer nada malo para nosotros. Más bien es todo lo contrario. Va a hacer todo lo posible para que estemos cómodos, estemos tranquilos, estemos confiados. Además, yo debo creer toda la verdad de Dios
porque nos escogió por su gran misericordia. Fuimos escogidos. En realidad, ese es un tema profundo. Ese es un tema que ha traído algunas confusiones en algunos grupos, porque entonces algunos dicen pues que si ya Dios escogió a algunos, entonces ¿por qué seguir luchando? Nosotros debemos entender que Dios es soberano, primeramente. Y segundo, lo primero que leímos allí, que Dios nos amó, eso nos da oportunidad de ser escogidos por Él. Simplemente eso, hermano. Nosotros debemos estar con nuestro corazón dispuestos a escuchar, entender y aplicar la palabra de Dios. Pero el hecho de que nos haya escogido es un gran gozo. Debería ser para nosotros un gran privilegio y no olvidarlo nunca, porque fuimos escogidos. Incluso el apóstol Pablo dice en otras cartas enviadas que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios siempre ha tenido una puerta abierta para que tú y yo lleguemos a Él. Qué bueno es saber que tú y yo fuimos escogidos. Y no queda nadie por fuera. Simplemente que nosotros tenemos que obedecer ese llamado de Dios. Porque, como lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pues allí se basa el amor de Dios, que Él nos escogió por su misericordia, porque nosotros no merecemos ser escogidos para nada por Dios. Por ser pecadores, merecemos la muerte. Pero qué bueno saber que Dios nos escogió por su gran misericordia. Además, debemos creer toda la verdad de Dios porque nos apartó para crecer en la fe de Cristo. Como sigue diciendo allí, de que Dios os haya escogido, y dice también desde el principio, para salvación mediante la santificación. Pero la santificación a través del Espíritu Santo, por supuesto. ¿Y qué significa santificación? Es cuando alguien aparta algo para un uso exclusivo. Dios, si estás tú en los caminos del Señor, si ya creíste en Cristo como Salvador, entonces forma parte del cuerpo de Cristo. Y eso quiere decir entonces que estás siendo apartado por Dios. ¿Para qué? Para que le sirvas, para que le sigas, para que le honres. Fuimos apartados. Y eso comenzó cuando tú y yo pusimos la fe en Cristo como Salvador. Por eso nosotros debemos creer toda la verdad de Dios. Además, nosotros debemos creer toda la verdad de Dios porque nos llamó para cumplir sus planes. Mi hermano y mi hermana, si tú y yo estamos como parte de una iglesia, entonces debemos entender que Dios te tiene allí y Dios me tiene allí, es porque hay planes exclusivos para ti y para mí. Yo debo creer toda la verdad porque si estoy ahí, no es porque yo quiero, es porque Dios me llamó para estar allí. En realidad, mis hermanos, mis hermanas, es importante saber que los planes de Dios son eternos, no cambian y esos planes se cumplen. Y si Dios nos tiene sirviéndole y si Dios nos tiene como sus hijos, entonces debemos estar agradecidos por estar en los planes de Dios. Y es necesario que tú y yo nunca olvidemos eso, porque muchas veces olvidamos que somos parte del plan de Dios en este mundo y queremos hacer nuestros planes, quitando de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vida, cosas que son importantes para cumplir la voluntad de Dios en este mundo. También nosotros debemos creer porque nos glorificó, ya que nos reservó desde el pasado para participar en su gloria futura. Por supuesto, nosotros hoy en día estamos viviendo en un mundo lleno de maldad y nosotros mismos estamos fallando, estamos pecando, estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios, que no le agradan a los demás, que ofenden a Dios, que ofenden a los demás. Y muchísimas veces estamos luchando contra nosotros mismos. Pero cuando el apóstol está diciendo a estos hermanos y nos está diciendo a nosotros que nos glorificó, es porque vamos a ser participantes de la gloria de Jesucristo. Cuando Jesucristo le dijo a sus apóstoles,
que donde yo esté, vosotros también estaréis. Eso es con nosotros también. El mismo Jesucristo lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, Dios está esperando que nosotros vayamos también. Él envió a su Hijo Jesucristo, porque así como compartió la gloria Dios con Jesucristo, así también nosotros vamos a participar de su gloria divina. Delante de su presencia vamos a estar. Y debemos recordar, pues, esos pasajes hermosos cuando el momento de la transfiguración. Imagínense ustedes la emoción que tenían estos apóstoles que estaban con Jesucristo cuando hubo la transfiguración. Moisés y Elías, hombres ya que habían partido con el Señor, que estaban delante de la gloria de Dios. Y en ese momento, cuando ellos, sus propios ojos de carne, sus propios ojos naturales, vieron a estos dos hombres glorificados, todo era tan hermoso, todo era tan bello. Pues nosotros vamos a tener esa oportunidad también de estar delante de Dios. Y ojo, cuando Jesucristo venga, la iglesia va a ser tomada y nuestro cuerpo será transformado. Vamos a pasar de corrupción, vamos a pasar a un cuerpo glorificado. Y eso nosotros no debemos olvidarnos. Por eso es que el apóstol está motivando a todos los creyentes para que recordemos esto. No es solo una vida normal que vamos a tener en este mundo, sino que vamos a tener una vida eterna con nuestro Dios. Y porque además de que nos amó, nos escogió, nos apartó y nos llamó, entonces está asegurando nuestro futuro eterno. Un futuro no como el que tú y vivimos aquí, sino un futuro que nunca más va a acabar, porque vamos a estar participar de la gloria de Jesucristo eternamente y para siempre. Qué bueno, ¿no? Creer todo eso. Por eso es que en situaciones complicadas y difíciles, cuando hay muchas personas que están apostando, que están queriendo que el evangelio decaiga, queriendo que muchas cosas salgan mal, pues la palabra de Dios nos da a nosotros una esperanza, no solo una esperanza de vida, sino una esperanza de vida eterna con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, creer toda la verdad de Dios es importante para ti y para mí, porque allí nosotros debemos tener como base para nuestra vida eterna con Dios. Lo otro también que el apóstol Pablo enseña en cómo debe actuar el creyente ante la verdad de la palabra de Dios es que debe retener toda la verdad de Dios. Recuerden la primera palabra, creer. Ahora, segundo paso es retener. En el versículo 15 lo dice claramente. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Allí está la palabra clave. En realidad, mis hermanos, la verdad siempre ha sido amenazada, tanto en el pasado como también va a ser amenazada en el futuro. Y entonces utiliza una palabra, el apóstol, lo que es la apostasía. La apostasía es cuando alguien habla en contra de lo que es la verdad en cuanto al evangelio, en cuanto a la palabra de Dios. Y muchos no solo hablan en contra, sino que la rechazan, no la creen y buscan maneras de entorpecer para que otros no se lleguen a la verdad. Y nosotros sabemos que desde el pasado hasta nuestros días hay hombres y mujeres que quieren quitar la verdad de Dios para poner una verdad que solo beneficia a quién, al enemigo, a Satanás. Por lo tanto, mis hermanos, una de las cosas que tú y yo debemos hacer, cómo debe actuar el creyente, entonces es retener toda la verdad de Dios, retener. La humanidad está inclinada en creer mayormente las mentiras. Y por supuesto, cree mucho más las mentiras porque rechaza la verdad. ¿Cómo es posible que hay cosas que son tan palpables? Hay cosas que están realmente a la vista. No hace falta muchas explicaciones, pero muchos no creen. Muchos tienen una vista desviada para otras cosas. Imagínense usted, hasta ahora nadie ha visto un extraterrestre.
Pero ¿sabía usted que había una religión que adora a los extraterrestres? Ellos no lo han visto. Esos son cuentos de otras personas. Y en realidad, mire, ellos están tan convencidos que hay muchos que se están preparando para que cuando este mundo esté en la debacle final, vengan los extraterrestres y se lo lleven a otros planetas. Imagínense usted eso. Creer en dioses que no existen. Qué terrible es. Y nosotros, mediante la palabra de Dios, conozcamos toda la verdad y veamos que hay hombres y mujeres que creen en algo realmente tonto, que para ellos es la mayor verdad. Pero qué terrible, ¿no? Que nosotros no estemos dispuestos a ayudarles a ellos a entender cuál es la verdad. Mayormente ellos creen las mentiras. Todo el mundo está creyendo en muchísimas cosas que sabemos nosotros que nunca va a suceder. Pero cuando le hablamos de la palabra de Dios, entonces lo rechazan. Muchos empiezan a hablar de cómo se formó el mundo de hace 60 y 100 millones de años atrás, etcétera, etcétera. Y creen de que la vida vino porque hubo un choque de dos planetas, etcétera, etcétera. Bueno, eso ellos, que de ninguna manera hay evidencia, pero entonces sí rechazan lo que dice la palabra de Dios como creador de este universo. Y así pues nosotros podemos ir enumerando constantemente muchas cosas que el hombre ha creído fielmente, sabiendo nosotros que todos son hipótesis o son suposiciones simplemente. Nosotros debemos estar muy convencidos, hermano, porque el simple hecho de no estudiar y conocer la verdad, entonces hay ocasiones en que creemos cosas que son mentiras. Debemos estudiar bien la palabra del Señor, porque nosotros debemos retener toda la verdad de Dios. No solo creerla, sino retenerla. Si permanecemos firmes y vigilantes, como dice el texto, podremos retener la verdad con fuerza, con energía y con poder. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que las personas cuando están trabajando de vigilantes en cualquier lugar, imagínense usted en una guerra, un soldado que lo ponen a vigilar. ¿Qué pasa si se duerme? Pues por allí puede entrar el enemigo y puede venir la destrucción. ¿Qué pasa si el trabajo de vigilante no es tomado con seriedad? La persona va y se duerme o simplemente no está en el lugar que le corresponde estar y así sucesivamente. ¿Qué puede ocurrir? Va a haber pérdida, va a haber problemas, pero tú y yo, como hijos de Dios, debemos retener toda la verdad, permaneciendo firmes, permaneciendo vigilantes. Y debe ser nuestra manera de retener la palabra de Dios con fuerzas, con energía y con poder. Pero no nuestra fuerza, no nuestra energía y no nuestro poder. Esa fuerza, energía y poder debe venir de parte de Dios. Recuerde lo que dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nuestra fuerza no vale de nada contra aquellos que están luchando contra la verdad. Lo que sí vale es la fuerza que Dios está poniendo en nosotros. Incluso el apóstol Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No podemos nosotros luchar usando solo nuestro conocimiento, porque hay muchas cosas que yo sé, muchas cosas que usted sabe, pero esa verdad que usted tiene en su mente no es mayor que la verdad de la palabra de Dios nunca. Su conocimiento y mi conocimiento es limitado, pero si nosotros utilizamos la palabra de Dios y la entendemos y buscamos cada día seguir revisando en ella la verdad, entonces vamos a tener suficientes argumentos convincentes porque solo la palabra de Dios es la que va a convencer a todo hombre. Y es necesario que tú y yo entonces estemos convencidos, sí, para poder ayudar a que otros puedan convencerse a través del Espíritu Santo de Dios en cuanto a toda la verdad. También debemos retener toda la verdad
porque hay ocasiones en que tenemos que alejarnos de aquellos que rechazan la fe en Cristo. Otras veces tenemos que hacerle frente, otras veces tenemos que enfrentarnos, pero hay ocasiones donde es prudente y es de mucha sabiduría no estar donde están ellos. Alejarnos de esos que hablan en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de la iglesia verdadera. A veces tenemos que alejarnos incluso de nuestros familiares, porque muchos de nosotros tenemos familiares creyentes que están en la iglesia, pero ellos tienen una información equivocada en cuanto a la palabra de Dios. No digamos que tienen una doctrina errada, simplemente que tienen información errada, porque no están estudiando la palabra de Dios como debe ser. Y a veces, oye, vemos cómo ellos buscan maneras de querer imponer esas cosas que no son correctas, esas cosas que ellos a veces ni entienden, pero simplemente porque la dice su pastor, esa es la verdad. Y a veces ellos quieren enfrentarnos, a veces quieren convencernos, a veces quieren que nosotros creamos lo que ellos mismos creen. Cuando la misma palabra de Dios está mostrando grandes verdades que tú y yo hemos aprendido hasta ahora. Y es que ellos han querido más bien un evangelio cómodo o un evangelio a su medida. Entonces, como la palabra de Dios rechaza incluso definitiva y directamente el pecado, muchos no quieren creer en ese evangelio que rechaza el pecado. Porque siempre hablan de un Dios de amor, porque siempre hablan de un hombre que puede ser bueno, etcétera, etcétera. Pues mis hermanos, debemos tener mucho cuidado con eso. Hay ocasiones en que tenemos que apartarnos de ellos, incluso hasta de nuestros familiares. Tenemos que rechazar lo que ellos están diciendo o lo que están pensando. Como otras veces tenemos que hacerle frente. ¿Para qué? Para ayudarles al verdadero conocimiento de la palabra de Dios. No vamos a luchar contra ellos, simplemente vamos a ayudarles a entender la palabra de Dios. Pero si usted no está preparado para enfrentar esa verdad de Dios contra esa mentira, entonces quizás pueda salir más bien usted huyendo, pueda quedar avergonzado. Que más bien es todo lo contrario. Nosotros debemos ayudarles a ellos a entender la palabra de Dios. Mire, retener significa también no avergonzarnos. Es decir, vea lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo. Retener significa también no avergonzarme, es decir, mantenerme firme. Muchos no creyentes se burlan de quien dice que ama a Dios, dice que es cristiano evangélico. Muchos se burlan y a veces eso hace que nos sintamos mal. Pero nosotros debemos entender que es necesario que nosotros estemos firmes ante ellos y que lo importante no es lo que ellos creen. Lo importante es lo que la palabra de Dios demuestra, nos enseña y nos da pues una manera de cómo nosotros entender que Dios les ama a ellos y que nosotros debemos amarles, pero nosotros no debemos avergonzarnos. Por lo tanto, hermano, si yo amo a Dios, amo la palabra de Dios, amo la obra de Dios, entonces yo no debo avergonzarme de decir que soy hijo de Dios. Mire, entonces, si usted de verdad quiere retener la palabra de Dios, mire, debemos luchar para no avergonzarnos, porque el evangelio no avergüenza, es todo lo contrario, es poder de Dios para salvación, es poder de Dios. Y ese poder, esa autoridad que nos da Dios, debemos tomarla y nosotros debemos ir adelante con el conocimiento de la palabra de Dios, por supuesto. Entonces es necesario, si usted quiere retener,
Entonces, no se sienta avergonzado, más bien siéntase de una manera tal que todo el mundo debe desear lo que usted es, un hijo de Dios. Y es necesario luchar para que eso sea una realidad en tu vida y en mi vida. Entonces, mis hermanos, ¿cómo debe actuar el creyente ante la verdad de la palabra de Dios? Debemos nosotros practicar toda la verdad. Toda la verdad de Dios debemos practicar. Vea versículos 16 y 17. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme con toda buena palabra y obra. Mire, debemos practicar esa verdad de Dios. De nada vale que nosotros conozcamos mucho la Biblia si no estamos dispuestos a cumplirla, si no estamos dispuestos a mostrarla. Por lo tanto, no es suficiente conocer la verdad. Hay que practicarla. Mire, hay personas que tienen grandes conocimientos, pero no se aprovechan de ellos porque nunca lo hacen. Mire, mucha teoría y poca práctica. A veces nosotros somos así. A veces tenemos textos memorizados. A veces nosotros tenemos porciones completas memorizadas en nuestra vida, en nuestra mente, porque la Biblia debe ser nuestro libro de regla de fe y conducta y debemos memorizar, si es posible, todo. Pero ¿de qué vale tener todo eso en nuestra mente si no estamos dispuestos a cumplir lo que dice allí? Entonces es necesario que veamos esto. No es suficiente conocer la verdad. A veces nosotros conocemos la verdad de Dios, pero no lo queremos cumplir. La palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros debemos cuidarnos de esa manera. También, mis hermanos, andar en la verdad es agradar a nuestro Dios. Mire, ¿qué pasa cuando hay cosas que no agradan a Dios? Cuando hacemos cosas que no agradan a Dios, simplemente estamos fuera de la verdad. Mal pensamiento, malas acciones, malas palabras, dejando a un lado lo que es la palabra de Dios para considerar nuestras opiniones. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que tener esta verdad bien clara. Andar en la verdad es agradar a nuestro Dios. Cuando no estamos agradando a nuestro Dios, simplemente debemos revisarnos qué está pasando, dónde debo corregir, hacia dónde debo ir, a quién debo buscar. Es necesario nosotros seguir renovando el conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, teniendo cada día algo nuevo para aprender de Dios, algo nuevo para aprender de la palabra de Dios y poner en práctica. También, mis hermanos, practicar toda la verdad de Dios. Nos dice que nuestras acciones ante los demás no deben contradecir la verdad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque debemos mostrar buen testimonio. Hay un texto que me agrada muchísimo y dice, Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, nuestras acciones entre los demás, si son contrarias a lo que predicamos, entonces las personas que escuchan lo que decimos y ven lo que hacemos no van a creer nunca en un Dios. Nunca van a creer en ese Dios que tú y yo estamos predicando. Y eso debe comenzar por nuestra casa. Nosotros como padres debemos entender que nuestros hijos están viendo constantemente lo que estamos haciendo. Y debemos nosotros constantemente revisarnos qué estamos haciendo. Porque como padres queremos que nuestros hijos sean mejor cada día. Pero nosotros como padres no estamos haciendo lo mejor ante ellos, ¿no? Entonces nosotros debemos ver ese testimonio que hemos adquirido de la palabra de Dios, cómo deben dar al cristiano. Ese testimonio debe ser mostrado en nuestra casa y fuera de la casa. Por lo tanto, cuando tú y yo estamos contradiciendo la verdad de Dios, entonces mucha gente está viendo, mucha gente está notando que no
estamos siendo sinceros ni con nosotros ni con Dios, y mucho menos con los demás. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si tú dices que eres cristiano, pero sigues haciendo lo que hace el mundo, entonces cuando quieras mostrar un buen testimonio, la gente no va a entender ni va a creer lo que tú estás mostrando o diciendo. O cuando quieras predicarle a otra persona, vas a predicarle de un Dios que no estás obedeciendo. Mis hermanos, nuestras acciones son tan importantes para dar buen testimonio. Y a veces cometemos el error de decir, no importa lo que los demás digan de mí. A veces decimos, esta es mi vida, pero olvidamos lo que muchas veces nosotros hemos repetido con esos textos, cuando dicen, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En 2 Corintios 5:17. O Gálatas 2:20, recuerda lo que dice allí, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Wow, esas son dos cosas que no debemos olvidar nunca, porque nuestras acciones ante los demás no deben contradecir nunca la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos testimonios vivientes de cómo debe ser un hijo de Dios, para poder predicar a otros, incluso predicando sin decir una palabra, porque nuestro testimonio nos va a llevar ante otros y otros van a ver cómo debe ser un hijo de Dios. Practicar toda la verdad de Dios es necesario. Aunque no somos salvos por obras, nuestras buenas obras dan testimonios de nuestra salvación. Las obras no salvan, pero esas obras son el resultado de que hemos entendido que la palabra de Dios está cambiando nuestra vida. La fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Además, mis hermanos, ¿cómo el creyente debe actuar? Además de practicar la verdad, nosotros tenemos que defender la fe. Defenderla. Y no solo defenderla, sino también vivir lo que creemos. Es necesario, eso que acabamos de decir anteriormente, aunque las obras no salvan, las buenas obras no salvan, esas buenas obras son el resultado de vivir por fe. Nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios y debemos vivir por fe eso que hemos aprendido de la palabra de Dios. Mis hermanos, también nosotros debemos compartir la verdad de Dios. Compartirla, no debemos quedarnos con lo bueno que hemos aprendido. Miren, nos gozamos. Escuchamos cómo hay personas, como hermanos de la iglesia, están contentísimos porque están aprendiendo, como nuevos creyentes están alegres porque han aprendido algo más de Dios. Incluso creyentes que tienen tiempo en la iglesia, que logran aprender algo más. Qué gozo era es saber avanzar en la palabra de Dios. Qué bueno es cuando logramos un objetivo. Pero mire, no debemos quedarnos solo con eso, debemos compartir esa verdad de Dios. Y es lo que nos dice el capítulo 3, donde dice que todo el que aprende tiene la responsabilidad de compartir lo aprendido. Vean cómo nos dice también Pablo, le escribe a Timoteo en su segunda carta, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos de enseñar también a otros. Mis hermanos, nosotros debemos considerar primero aprender la palabra de Dios. Segundo, debemos ser idóneos, es decir, que lo que hemos aprendido lo estamos poniendo en práctica. ¿Y cuál es el tercer paso? Pasar esa información a otros que están creciendo. Es decir, debe repetirse a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a la iglesia. No podemos quedarnos con grandes conocimientos. No podemos ser solo allí un recipiente de conocimiento. Nosotros debemos compartir eso. Además de que es una manera en como el apóstol Pablo está diciendo que se va a propagar el evangelio, es una manera también de ayudar a que otros puedan defender la fe.
Si usted tiene conocimiento de algo, pues esa parte de ayuda es necesaria. No se debe quedar callado, debe compartirlo. Y mire, usted sabe lo que significa que usted conozca el Evangelio. Eso significa que hay una responsabilidad de que se lo muestre a otro que no conoce el Evangelio para que pueda creer en Cristo como Salvador. Y es una verdad eterna. Mire, no confundamos enseñanza con entretenimiento. A veces algunos que tienen algo de conocimiento crean una especie de circo, porque ellos quieren ser el centro de atracción y entonces es algo pues que ellos buscan de que la gente los necesite. Debemos tener mucho cuidado con eso, porque hay muchos que tratan de adquirir conocimiento, pero solo ¿para qué? Para sentirse grandes, para ser el centro de atracción de la iglesia o para ser alguien que deba ser necesitado por todo lo que sabe. No confundamos con eso, porque la enseñanza que da la palabra de Dios debe ser para humildad, debe ser para obediencia. Mis hermanos, debemos aprender la palabra de Dios. Y con esa misma humildad con que nosotros estamos buscando conocer la palabra de Dios, esa misma humildad debe ser para enseñarla también. No viendo a los demás como inferiores. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo, viendo a los demás como superior a nosotros mismos. Y si nosotros vemos a los demás como superior a los demás, superior a nosotros, debemos entender que la humildad nos debe motivar a enseñar aquello que las personas no conocen, que no entienden. Y debe ser para nosotros un placer enseñar la palabra de Dios. Debe ser para nosotros un gozo compartir lo que hemos aprendido, no por vanagloria, sino porque esa es una manera también de dar a Dios, de darle a Dios, de darle la honra y la gloria a Dios. Y es necesario, por eso no debemos confundir eso. Enseñanza y entretenimiento son muy desligados uno de otro. No podemos nosotros buscar nuestra propia gloria, ni podemos hacer que otro se sienta muy arriba por lo que sabe. No, todo lo contrario. Jesucristo, el mayor maestro que ha pasado por este mundo, más bien hablaba con tanta sencillez y quería que todas las cosas fueran aprendidas por quienes escuchaban. Por lo tanto, mis hermanos, compartir la palabra de Dios no es responsabilidad solo del pastor o de los predicadores, es responsabilidad de todos nosotros. A veces nosotros agarramos la Biblia solo cuando vamos a la iglesia y la soltamos cuando llegamos y allí esperamos una semana más para luego ir a la iglesia. Y bueno, vamos a ver qué nos tiene el pastor. Vamos a ver qué nos va a enseñar el predicador. O sea, ya van buscando como, bueno, es un deber, sí, es un deber del pastor, es un deber de los predicadores, un deber de los líderes, maestros, enseñar. Pero también no debes olvidar que eso que estás aprendiendo tienes esa gran responsabilidad de enseñar a otros. No es solo de la responsabilidad del pastor, es responsabilidad de todo creyente compartir la verdad. Porque cuando has aprendido algo, entonces ya está un compromiso, porque Dios ha permitido que escuches su palabra, que la aprendas. Primero el compromiso es vivirla y después compartirla. Y eso es muy necesario. Mis hermanos, este mundo es una gran batalla. Este mundo es una gran batalla. Y nosotros somos soldados del ejército de Jesucristo. Por lo tanto, cada soldado es importante y determinante. Así sea el soldado raso, la tarea que se le ha sido dada es tan determinante. Imagínense usted que usted le predique el evangelio a alguien y cree en Cristo como Salvador. Mayor alegría. ¿Verdad que sí? Por eso usted y yo somos determinantes para que otros puedan escuchar el mensaje de Dios. También porque este mundo necesita que la verdad de Dios sea compartida. Hay muchos por allí hablando de Dios, hay muchos hablando de la manera en que la gente debe cambiar. Hay muchos hablando de cómo Dios se manifiesta, pero mire, la verdad es muy poca escuchada, es muy poca compartida. Y usted y yo como soldados somos parte del ejército que Dios tiene para salvar este mundo.
Por lo tanto, lo que usted diga o haga es tan determinante para que otros puedan creer en la palabra de Dios y puedan ver la verdad de Dios en su vida y en mi vida. ¿Verdad que es determinante? Por eso debemos cuidar lo que decimos, debemos cuidar lo que hacemos, debemos cuidar nuestras actitudes. ¿Para qué? Para que lo que hagamos glorifique a Dios y sea de buen testimonio para los demás. Concluyendo entonces, mis hermanos, creer la verdad de Dios es un buen síntoma de haber entendido el amor de Dios por nosotros. Porque al yo creer, al yo apropiarme de eso, al yo entender fielmente lo que estoy leyendo y lo que estoy escuchando, estoy entendiendo que Dios me ama y que lo que está enviando para que yo aprenda es para mi bien y es para el bien de otros también. Cuando yo entiendo eso, entonces, ok, estoy creyendo la verdad, entonces estoy entendiendo el verdadero amor de Dios. También este mundo presenta muchas distracciones, pero el Hijo de Dios, que es obediente, lucha por retener la verdad eterna de Dios. Hay muchas distracciones. Incluso la misma iglesia puede ser una distracción, porque muchas iglesias están basándose en lo que tú hagas, en cuánto tú trabajas por la iglesia, cuántos cargos tienes, cuánto has aprendido. Debemos tener cuidado con esas distracciones. Debemos tener mucho cuidado. Así como Jesucristo, Hijo de Dios, vino a este mundo, Él no buscó la gloria suya. Él no buscó que la gente lo alabara a Él. Todo lo contrario, Él buscó la gloria de su Padre. Y nosotros, que somos seguidores de Jesucristo, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos luchar por retener la verdad eterna de Dios. Hay muchas distracciones. Hay muchos que quieren títulos dentro de la iglesia. Hay muchos que quieren cargos dentro de la iglesia. Hay muchos que quieren nombramientos. Hay muchos que quieren ser reconocidos. Esas son distracciones que no debemos nosotros entender eso. Nosotros no debemos que tener eso como lo principal. Nosotros debemos tener en nuestra mente que la palabra de Dios debe ser repetida, debe ser vivida, debe ser aplicada, debe ser llevada a aquellos que necesitan de Dios. Por lo tanto, mucho cuidado con esas distracciones, porque a veces en vez de nosotros actuar como creyentes, estamos actuando vanagloriosamente, como lo hace el enemigo. Entonces, mis hermanos, esta conclusión es necesaria porque debemos practicar y compartir la verdad de Dios. Y cuando tú y yo predicamos, practicamos y compartimos la verdad de Dios, ese es el resultado de ser un soldado diligente, de ser un soldado obediente que ama a su Señor. Si tú dices que amas a Dios, entonces tienes que ser como ese soldado que practica y comparte la verdad en cuanto a su Dios, en cuanto a su Señor. Jesucristo es tu Señor, Jesucristo es mi Señor, entonces debo ser un soldado diligente y obediente que ame a Jesucristo como mi Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos ayude en este reto fuerte de ser diligentes y obedientes a Jesucristo nuestro Señor. Dios nos guarde.